Pensaban que mis manos eran demasiado viejas para contar, demasiado temblorosas para confiar, demasiado frágiles para tocar lo que había construido durante toda una vida. Recuerdo cómo lo dijeron, con calma, sonriendo, como si me cuidaran. No te preocupes por el dinero, mamá. Déjanoslo a nosotros. Esa frase sonaba a amor disfrazado de cariño. Pero tras ella, oí algo más. El sonido de una puerta cerrándose. Todo comenzó un domingo por la mañana, de esas mañanas con aroma a café y naranjas frescas. Mis hijos estaban reunidos alrededor de la mesa, riendo, charlando, llenos de planes. Los miré y me sentí orgullosa. Creía que nos iba bien, que era el resultado de una vida honesta, de tanto esfuerzo. Pero a veces, la traición no llega como una tormenta. Entra como una suave brisa, disfrazada, hasta convertirse en el aire que respiras sin que te des cuenta. La primera señal fue una mirada fugaz. Un rápido desvío de la vista cuando pregunté por un extracto bancario. Una vacilación demasiado larga. Luego vinieron las conversaciones en voz baja, los papeles que desaparecían, las firmas que parecían la mía pero no lo eran. Aún así, intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Porque la verdad más difícil de aceptar es la que lleva el rostro de la propia sangre. Construí esa familia con la misma disciplina con la que construí mi carrera. Cada centavo que ahorré estuvo cargado de sacrificio, noches en vela y promesas que cumplí incluso cuando nadie creía en mí. Y de repente, esos mismos centavos eran contados por manos que temblaban no de edad, sino de avaricia. Decían que era demasiado viejo para manejar dinero. Lo que querían decir era: eres demasiado viejo para darte cuenta de lo que te estamos quitando. Es curioso cómo el silencio se convierte en un arma cuando nadie espera que la uses. Empecé a escuchar, las pausas, las disculpas, el tono de lástima cuando me hablaban. Cada no te preocupes sonaba como no te metas. Cada nos encargaremos de todo era, en realidad, cállate. No discutí, sonreí, asentí. Porque a veces lo más inteligente que puede hacer una mujer es dejarse subestimar. Olvidaron lo que el tiempo le hace a una mujer como yo. El tiempo no debilita, refina. Te enseña a leer rostros mejor que libros, a esperar sin perder la concentración, a prepararte sin declarar la guerra. Me di cuenta de que aún no necesitaba enfrentarlos. Solo necesitaba observar. Y mientras observaba, la verdad comenzó a revelarse. Como un trozo de papel dejado demasiado cerca del fuego, los bordes se quemaban lentamente, la tinta aparecía, palabra por palabra. Recordé todas las veces que les enseñé a mis hijos sobre la honestidad, sobre el orgullo, sobre nunca tomar lo que no les pertenece. Y ahí estaba yo, la lección que eligieron olvidar. El dinero no es solo papel y números. Es memoria. Es prueba. Es el mapa de cada noche en vela y de cada mañana que comenzó antes del amanecer. Creían que me robaban mi riqueza. Pero lo que se llevaron fue mucho más profundo. Creían que la edad me hacía inofensiva. Pero la edad no borra lo aprendido, sino que lo agudiza. Un cuchillo sin filo es peligroso si dejas de vigilarlo. Y hacía mucho que no fingía ser ciega. El día que descubrí lo que habían hecho, no lloré, no grité. Simplemente me quedé allí, en medio de mi cocina silenciosa, rodeada de todo lo que he construido, y me hice una pregunta. Si piensan que soy demasiado vieja para manejar dinero, ¿qué harán cuando descubran que todavía sé cómo manejar el poder? En los días siguientes, empecé a comprender cuánta traición puede esconderse en pequeños gestos. Las dulces voces al teléfono, las sonrisas que no llegaban a sus ojos, la forma en que hablaban de mí en tercera persona incluso estando yo presente. Está confundida, decían. La edad no perdona. Cada palabra se sentía como un ladrillo que se interponía entre la realidad y yo. Y cuanto más me trataban como a una persona frágil, más fuerza sentía que crecía en mi interior. El golpe no fue repentino. Se gestó en silencio, con la delicadeza de quien corta una flor por el tallo con la esperanza de que su perfume oculte el daño. Los documentos empezaron a cambiar de manos. El abogado de la familia, un hombre que antes me estrechaba la mano con respeto, ahora evitaba mirarme a los ojos. Las facturas empezaron a llegar con otro nombre. Mi dinero, fruto de años de trabajo, se esfumaba en transferencias invisibles. Todo, por mi bien. Una noche,
Estaba sentada en el sillón de la sala con una carpeta de papeles en el regazo. El sonido lejano del televisor venía de la cocina, donde mi hijo reía a carcajadas con su esposa. Miré los números, las fechas, las firmas, y me di cuenta de que cada detalle contaba una historia de calculada negligencia. No lloré. No había lágrimas suficientes para explicar el tipo de dolor que no proviene de la pérdida, sino de la certeza de haber sido engañada por la misma persona que tenías en el regazo. La casa se sentía fría, incluso con las luces encendidas. Cada retrato en las paredes tenía una mirada que ahora me consumía por dentro. Vi los rostros de mis nietos, y un pensamiento cruel me atravesó la mente. ¿Aprenderán ellos también a robar con la misma sonrisa que heredaron? Fue allí donde me vino a la mente un viejo recuerdo. Mi abuela, con su delantal blanco, contando los ahorros que guardaba en latas de galletas. Solía decir que el dinero solo tiene valor cuando viene acompañado de respeto, y que quien pierde el respeto por sí mismo acaba pobre, aunque tenga los bolsillos llenos. Aquellas palabras resonaron en mí como una llamada. Desde ese día, empecé a verlo todo con otros ojos. Los silencios, las contradicciones, las miradas que se intercambiaban en la cena. No se daban cuenta, pero yo estaba aprendiendo de nuevo a jugar el juego que creían que ya había olvidado. Y cuanto más me trataban como a una incapaz, más perfeccionaba mi serenidad. El silencio, descubrí, es el disfraz más poderoso de una mujer herida que aún no se ha rendido. Los días se fundían en uno solo, y la rutina se convirtió en un escenario. Observaba cómo se desarrollaban las escenas y anotaba mentalmente cada detalle. Los mensajes intercambiados en secreto, los nombres susurrados, las reuniones familiares, a las que ya no me invitaban. Al principio, pensé que solo quería recuperar lo que era mío. Pero luego lo comprendí. Lo que realmente quería era que entendieran el peso de subestimar a alguien que les había dado todo. Mientras esperaba el momento oportuno, redescubrí algo en mí que había permanecido dormido durante mucho tiempo: el placer de no ser predecible. Sentí una libertad silenciosa al verlos construir su propio castillo de mentiras sin darme cuenta de que yo ya conocía el mapa de sus fisuras. Y cuanto más callaba, más se perfilaba la verdad. Era como si cada palabra no dicha me otorgara tiempo, espacio y poder. Sabía que la justicia, cuando se imparte en el momento oportuno, tiene un sabor que ni el dinero más robado puede comprar. Muchos de los que me escuchan ahora comprenden lo que es ser abandonada por quienes deberían protegerte. Por eso tantas personas eligen quedarse aquí, tras cada revelación, porque saben que el silencio de una mujer como yo nunca es vacío, es simplemente el intervalo entre el golpe y la respuesta. Y estaba lista para responder, pero no con palabras, con algo que les hiciera comprender a todos que el tiempo, el mismo tiempo que usaron para borrarme del mapa, sería mi mayor aliado. Porque el reloj siempre vuelve a correr, y esta vez, lo haría al ritmo de mi venganza. Una tarde, entré en mi despacho, aquel lugar que solía ser mi refugio. La ventana aún dejaba entrar la misma luz amarillenta del atardecer, pero el ambiente era distinto. Sobre el escritorio encontré una pila de carpetas y un sobre que no reconocí. En el papel estaba escrito mi nombre con la letra temblorosa de mi hijo mayor. Lo abrí despacio, sintiendo ya un nudo en el estómago. Dentro, un documento de transferencia, mi nombre sustituido por el suyo. La firma, demasiado perfecta para ser mía. Me quedé allí, mirando el papel como si fuera una fotografía del instante preciso en que muere el amor. La casa parecía más silenciosa que nunca. Solo el tic-tac del reloj y el lejano goteo de un grifo rompían la atmósfera densa. El olor a café recalentado y la frialdad de las baldosas bajo mis pies completaban la escena de un crimen sin sangre, pero con todas las marcas. En ese momento comprendí que el robo no era solo de dinero, sino de mi historia. Querían borrar a la mujer que construyó cada pared de esa casa, que cambió descanso por sustento y que ahora, a sus ojos, no era más que una molestia con arrugas y demasiados recuerdos. Lo más cruel es que todo esto se disfrazó de amor. Un amor que me enviaba mensajes recordándome que tomara mi medicina, mientras me robaba lo que era mío. Pasé días fingiendo no saber nada. Observé cómo me trataban con más paciencia que cariño, con más lástima que respeto. «¿Cada se encuentra bien, señora?» Sonaba como un intento de tantearme, de ver si aún era capaz de comprender lo que hacían. Pero lo que no imaginaban era que siempre se me había dado bien esperar. Y el tiempo,
Ese mismo tiempo que intentaron usar en mi contra, se convertiría en mi mejor testigo. Por las noches, me encerraba en mi habitación y repasaba todo. Guardaba copias, imprimía recibos, anotaba fechas. El sonido de la impresora era casi una confesión susurrada. Esos papeles eran mi nueva arma. Cada hoja me recordaba que aún conservaba la cordura y que, cuando decidiera actuar, nada volvería a ser igual. Un día, durante la cena, oí a mi nuera decir, con una sonrisa demasiado dulce para ser inocente: mamá debería disfrutar de la vida, viajar, olvidarse de estas preocupaciones. Déjanos el resto a nosotros. El resto. Esa palabra me hirió como una puñalada. Ya estaban hablando de mí en pasado, incluso estando yo presente en la mesa. Esa noche fue un punto de inflexión. No lloré, no discutí, pero en mi interior, una decisión comenzó a tomar forma, tan clara como la llama parpadeante de una vela sobre la mesa. Los miré a todos y comprendí que su poder sobre mí terminaba justo donde comenzaba mi silencio. Poco a poco, comencé a sembrar dudas donde antes había confianza. Un comentario casual aquí, una pregunta casual allá. Y como ratas, empezaron a contradecirse. Descubrí que el miedo corroe más rápido que cualquier plan. Una sola mirada firme de mi parte bastaba para que alguno de ellos tartamudeara. Lo que he aprendido a lo largo de mi vida es que quienes mienten siempre temen ser descubiertos, y quienes temen, lo delatan todo. Durante días, viví con la calma de quien está a punto de estallar. Con cada uno de sus movimientos, anotaba mentalmente lo que necesitaría para desentrañar la farsa. Era como armar un rompecabezas al revés. Ya conocía la imagen final, solo necesitaba las piezas correctas. A veces, al amanecer, me miraba en el espejo y apenas reconocía a la mujer que había sido. Había algo nuevo en mis ojos. No odio, sino claridad. Esa claridad que surge cuando el amor deja de cegar y empieza a iluminar lo que siempre ha estado ahí. Y mientras dormían plácidamente, creyendo que me había rendido, yo ya sabía exactamente cómo despertarlos. Porque la venganza, cuando proviene de una mujer madura y silenciosa, no hace ruido, simplemente sucede, como el amanecer. Pero lo que descubrí después lo cambió todo, porque me di cuenta de que el dinero no era lo que realmente estaba en juego. Lo que intentaban robar era algo mucho más valioso, algo que ni siquiera sabían que yo aún conservaba. Y cuando comprendí eso, el plan cambió por completo. Esa noche, el silencio de la casa tenía un sonido distinto. Era el sonido de la espera. El sonido que precede a la verdad mientras se prepara para emerger de la oscuridad. La luna brillaba a través de la cortina y trazaba un sendero plateado en el suelo, como invitándome a seguirlo. Me senté al borde de la cama y pensé en todo lo que había descubierto, en lo que estaba a punto de hacer, y sentí algo inesperado: calma. No la calma que proviene de la paz, sino la calma que proviene de la certeza. Hasta entonces, creía que lo que me impulsaba era la ira, pero comprendí que lo que me sostenía era algo superior: la dignidad. Fue la dignidad lo que me hizo respirar hondo antes de actuar, lo que me impidió rebajarme al nivel de quienes me hirieron. La dignidad es una armadura silenciosa, pesada, pero hermosa de llevar. Y fue con ella que comencé a escribir el nuevo capítulo de mi historia. Pasé días viendo el amanecer desde la misma ventana, preparando el plan con la meticulosidad de quien cose a mano una tela delicada. Cada puntada debía ser precisa, cada detalle invisible. No quería una venganza impulsiva, quería justicia con precisión. Y es curioso cómo, cuando dejas de reaccionar y empiezas a actuar, el miedo cambia de dirección. Se traslada al otro lado. Mientras ellos seguían mintiendo, yo preparaba la escena. Retomé el contacto con viejos conocidos, revisé documentos, organicé pruebas. Y en medio de todo esto, algo dentro de mí empezó a florecer de nuevo, un sentimiento que no había experimentado en años: orgullo personal. Yo, que una vez había sido tratada como una carga, ahora era el hilo que tejía el destino de todos a mi alrededor. Un viernes por la tarde, estaba sentada a la mesa con una taza de té. El tic-tac del reloj era el único sonido que llenaba el ambiente. Tomé el collar que había heredado de mi madre y lo sostuve entre mis dedos. Siempre me recordaba quién era antes de que intentaran borrarme. Una mujer que aprendió a vencerlo todo en silencio. Su fuerza fluía a través de mí. Y comprendí que la verdadera herencia no es lo que dejas atrás, sino lo que aprendes a preservar.
Mi hijo entró en la habitación. Tenía la misma sonrisa ensayada, el mismo tono de voz ensayado. Me preguntó si necesitaba algo, como si quisiera ofrecerme ayuda para disimular su miedo. Simplemente le respondí que estaba bien. No se dio cuenta de que, al decir eso, le devolvía el espejo, el reflejo de alguien que subestimó el amor de una madre y se encontró con una mujer dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Hubo un instante en que casi sentí lástima. Pero la lástima es un lujo que solo pueden sentir quienes nunca han sido traicionados. Ya no era la mujer que esperaba comprensión. Ahora, era yo quien observaba, planeaba y esperaba el momento en que el castillo de naipes se derrumbara. Y se desmoronó. Entre un recuerdo y otro, me sorprendí sonriendo. No una sonrisa irónica, sino de reconocimiento. Comprendí que envejecer no me ha vuelto vulnerable, sino selectiva. Hoy, elijo dónde deposito mis emociones, y cada una tiene un propósito. Quizás por eso tantos, al escuchar historias como la mía, sienten la necesidad de apoyar este camino, dejando una huella silenciosa de que el mensaje les conmovió. Porque, en el fondo, todos sabemos lo que es ser rechazados por quienes deberían preocuparse. Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban afuera, pensé lo generoso que puede ser el tiempo cuando aprendemos a usarlo como aliado. No cura, pero revela. Y al revelar, muestra quién merece estar a nuestro lado. El sonido del viento que entraba por la ventana me trajo un presentimiento. Algo iba a suceder. Aún no sabía qué sería, pero presentía que, después de esa noche, nada volvería a ser igual. Porque el destino tiene una forma curiosa de saldar deudas. A veces, simplemente espera a que la persona indicada esté lista para cobrarlas. A la mañana siguiente, el cielo amaneció pesado, como presintiendo lo que estaba por venir. Abrí las cortinas y dejé que la luz inundara la habitación. Esa luz que no ilumina, sino que revela. El suelo brillaba, las paredes parecían más frías y el silencio tenía un aire de expectación. En el centro de la mesa, el collar de mi madre descansaba sobre los papeles que había ordenado durante la noche. Era extraño pensar que mi venganza comenzaba allí, tan tranquilo, tan limpio, casi doméstico. Con cada paso que daba por la casa, sentía la mirada del pasado. Recordaba los días en que esa misma mesa había sido testigo de cumpleaños, risas y sueños. Ahora guardaba pruebas, recibos, copias, conversaciones impresas, cada detalle de un plan que creían que no tendría el valor de ejecutar. Se equivocaron. Al arrebatarme mi confianza, dejaron el caldo de cultivo perfecto para que naciera la estrategia. Todavía podía oír sus voces en mi cabeza. Las mismas palabras que antes sonaban a cariño ahora tenían el amargo sabor de la manipulación. Estás cansada, mamá. Déjanos encargarnos de las finanzas. Era mentira. Nunca quisieron cuidarme. Querían controlar lo que yo representaba, la independencia. Y la independencia, para quienes viven de las apariencias, es una amenaza. Pasé los dedos por los papeles y sentí la fría textura de lo que estaba a punto de ser el principio del fin. Había aprendido que el poder de una mujer madura reside precisamente en no tener prisa. Cuando todos esperan rendición, es el silencio el que se transforma en movimiento. Ese día salí a caminar por primera vez en meses. El viento era gélido, pero me sentó bien. La ciudad seguía su curso, indiferente a mi descontento. Y fue en esa indiferencia donde encontré claridad. La gente pasaba apresurada, y me di cuenta de que nadie se percataba de la mujer invisible. La dama silenciosa que lleva en su bolso no solo su celular y su billetera, sino también un plan meticulosamente trazado. Me volví invisible para ellos. Y la invisibilidad, cuando se usa bien, es poder. Mientras caminaba, reflexionaba sobre todo lo que el tiempo me había enseñado. La juventud se venga gritando. Yo me vengaría planeando. La juventud quiere ser escuchada. Yo quería ser recordada. No por lástima, sino por mi presencia. Por mi fuerza. Por la justicia. De vuelta en casa, eran casi las 12 del mediodía. Sonó el timbre y, por un instante, el sonido me pareció venir de muy lejos. Abrí la puerta y me encontré con el mensajero del banco. Llevaba un sobre con mi nombre escrito a la perfección. El corazón me dio un vuelco, no de miedo, sino de confirmación. Dentro del sobre estaba el extracto que había solicitado discretamente semanas antes. Ahí estaba todo, el mapa completo de lo que habían hecho.
transferencias, inversiones ficticias, retiradas disfrazadas de donaciones familiares. Todo estaba ahí. Me senté despacio, con el sobre en las manos. Sentí cómo se me aceleraba la respiración, cómo el tiempo se ralentizaba. El papel temblaba ligeramente entre mis dedos, no por debilidad, sino por la anticipación. Era como contener el inicio de una tormenta. Y, por primera vez, comprendí que mi historia ya no trataba de pérdida, sino de poder. Por la tarde, llamé a un viejo contacto, un abogado que me debía un favor desde hacía años. Hablamos brevemente. Comprendió enseguida lo que estaba en juego. Concerté una reunión, pero no le conté nada a mi familia. Dejé que pensaran que seguía distraída, que aún me creía todo lo que me decían en la cena. Mientras reían en la habitación, los observé con la misma mirada que un cazador reserva para su presa. Y lo que me sorprendió no fue el odio, sino la serenidad. Una parte de mí aún lamentaba lo perdido, pero otra, mucho más fuerte, sabía que algunos amores deben morir para que el respeto pueda renacer. Esa noche no dormí. Me senté en el porche, percibiendo el aroma de la lluvia que se acercaba. Las nubes cubrían el cielo, lentas, pesadas, cargadas de promesas. Sabía que, como la lluvia, la verdad no puede contenerse para siempre. Llega, empapa, purifica. Y mientras el viento agitaba las cortinas, cerré los ojos y pensé en el día siguiente. El día en que descubrirían que la mujer, demasiado vieja para manejar dinero, aún sabía muy bien cómo lidiar con la justicia. Pero había algo que ni siquiera yo había imaginado, y lo que estaba a punto de suceder demostraría que la verdad, cuando regresa, nunca viene sola. Al día siguiente amaneció el suave repiqueteo de la lluvia contra las ventanas. Cada gota parecía marcar el ritmo de mi respiración. Me vestí despacio, como quien se prepara para algo que el cuerpo ya comprende, pero que la mente aún se resiste a aceptar. El espejo reflejó una imagen que apenas reconocí, no por el paso del tiempo, sino por la lucidez. Había una nueva firmeza en mi mirada, una serenidad que solo llega tras el dolor. Era la mirada de quien dejó de pedir amor y aprendió a exigir respeto. La reunión con el abogado fue breve, pero suficiente para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Leyó los documentos, levantó la vista y dijo, sin rodeos: cometieron fraude. La palabra resonó en el aire, pesada, contundente, disipando cualquier atisbo de negación que aún pudiera existir en mí. Fraude. Mis propios hijos. La confirmación de lo que ya sabía, pero que ahora tenía forma, sello y firma. De vuelta a casa, la ciudad parecía más lenta. La gente pasaba apresurada, los paraguas resonaban contra las aceras y yo caminaba a otro ritmo, el ritmo de la decisión. Cada paso me recordaba que, incluso cuando intentan borrarnos del mapa, la tierra aún reconoce la fuerza de quienes la construyeron. Al abrir la puerta del salón, percibí el aroma familiar de la comida recién hecha. La cena estaba lista y me esperaban, sonriendo como si nada hubiera pasado. La mesa estaba puesta, el aroma del arroz, el tintineo de los cubiertos. Todo era igual, pero a la vez, nada lo era. Me senté en mi sitio de siempre y observé. La mano de mi hijo rozó la de su esposa bajo la mesa, un gesto automático, ensayado, casi teatral. Sabía que esta farsa terminaría pronto, pero aún no era el momento. Todavía no. Mientras hablaban de planes de viaje, pensé en otro viaje, el que me había traído hasta allí, desde el momento en que me llamaron vieja. Recordé las madrugadas que pasaba cosiendo para pagar sus estudios, las veces que guardé silencio para evitar conflictos, las promesas que me hice a mí misma y que nunca cumplí. Cada recuerdo era una pequeña herida que se reabría, pero esta vez, sin dolor. Era como si necesitara ver secarse la vieja sangre para comprender la nueva que estaba por venir. En medio de la cena, el más pequeño comentó que me veía distante. Sonreí y dije, solo observo. Se rió, pensando que era una broma. Pero esa frase era la pura verdad. Observaba, cada gesto, cada palabra, cada pizca de culpa oculta tras las sonrisas. Después de que todos se durmieran, recorrí la casa a oscuras. El eco de los pasos resonaba en las paredes y sentí el peso de los años impregnado en cada rincón. Las fotos en los marcos parecían seguirme con la mirada. Sabía que había amor allí, pero también había engaño, egoísmo, miedo. Y quizá eso era lo que lo hacía todo más humano,
la mezcla de lo que salva y lo que destruye. En el salón, me senté en el sillón y encendí la lámpara. La luz amarilla proyectaba largas sombras sobre la alfombra, y fue en esas sombras donde comprendí lo que el tiempo me había enseñado. El amor sin respeto no es más que una especie de prisión educada. Me quedé allí, en silencio, durante largos minutos. El reloj marcaba cada segundo con la precisión de un recuerdo. Por un instante, pensé en rendirme. No por la pérdida material, sino por el agotamiento. Era agotador cargar con tanto, la traición, la soledad, el papel de alguien que debe ser fuerte incluso cuando su corazón suplica una tregua. Pero pronto comprendí que la fortaleza no es una elección, es una herencia. Y las verdaderas herencias no se dan ni se roban, simplemente se viven. Afuera, el viento arreció. La lluvia se intensificó y comenzó a golpear con más fuerza el cristal de la ventana. Parecía una advertencia, o tal vez una llamada. Algo en mi interior se agitó, como si una voz ancestral susurrara: se acerca el momento. Me levanté y caminé hasta la ventana. La calle estaba vacía, cubierta de reflejos de luces parpadeantes. La tormenta reflejaba lo que sentía en mi interior. Un caos sereno, hermoso y aterrador. La certeza de que nada volvería a ser igual. Y fue en ese instante, viendo cómo el cielo se abría ante un relámpago lejano, que lo comprendí. La verdadera justicia no se alcanza castigando al otro. Se alcanza recuperando la propia fuerza sin necesidad de que nadie la reconozca. Pero aún me esperaba algo. Algo que no había visto en los periódicos. Algo que se me había escapado de las manos. Y cuando me di cuenta, el corazón me dio un vuelco. Porque a veces, la verdad que te libera es la misma que te destruye. Y yo estaba a punto de descubrir cuál me aguardaba. Al día siguiente, desperté antes del amanecer. La casa aún dormía y el silencio parecía más profundo que nunca. Fui a la cocina y preparé mi café con el mismo esmero de siempre, pero todo a mi alrededor tenía un significado distinto. Cada movimiento, cada detalle, formaba parte de algo mayor, un plan que ya no me pertenecía solo a mí, sino a la justicia que había decidido despertar. El agua hervía lentamente y el vapor se elevaba como señal de que había llegado el momento. Me senté a la mesa y miré el cuaderno abierto frente a mí. En él, anoté los siguientes pasos, no como venganza, sino como estrategia. Cada línea era una decisión, cada palabra un hilo de control recuperado. No quería castigarlos con odio, quería enseñarles con las consecuencias. El tipo de consecuencias que no se borran con disculpas. Mi abogado me había aconsejado, las pruebas eran sólidas, los documentos irrefutables. Pero también me advirtió, cuando el poder cambia de manos, el miedo cambia de rostro. Sabía que en cuanto todo saliera a la luz, las máscaras caerían. Y, por mucho que mi corazón me impulsara a apresurarme, aprendí que la prisa es enemiga de la precisión. Así que esperé. Esa tarde, la casa volvió a llenarse de voces. Mis hijos llegaron para almorzar, con el mismo tono de familiaridad fingida. El olor a ajo salteado, el tintineo de los platos, las risas ensayadas, todo parecía normal, casi convincente. Pero había algo nuevo en el ambiente. Ya no intentaba creer nada. Simplemente observaba, como quien ve una obra de teatro por segunda vez, conociendo el final. Mientras comían, estudié cada expresión, cada mirada. La culpa es una actriz mediocre. Siempre abandona el papel demasiado pronto. Y allí, en la mesa donde una vez servía amor, ahora era yo quien servía silencio. Un silencio pesado, calculado, cortante. Después del almuerzo, cuando todos subieron, me quedé sola con los vasos sucios. La espuma blanca del detergente cubría el agua, y por un instante me vi reflejada, medio sumergida, medio visible. Pensé en cuántas veces había vivido así, escondiéndome para que otros brillaran. Pero ese reflejo estaba cambiando. Ya no era la mujer que aceptaba migajas de respeto. Era la mujer que había aprendido a transformar la invisibilidad en poder. Los días siguientes transcurrieron como un hilo de seda tenso. El abogado hizo las notificaciones, discretas y firmes. Y, poco a poco, comenzaron a aparecer las primeras señales. Llamadas perdidas, miradas nerviosas, conversaciones interrumpidas cuando entraba en la habitación. Lo presentían. Y lo presentaron pronto. La casa, antes llena de bullicio,
Se vio sumida en un silencio incómodo, el tipo de silencio que precede al derrumbe. Pero lo más curioso es que no sentí placer. Sentí claridad. Su dolor no me hizo feliz, solo me devolvió el equilibrio. Fue como si, al devolverles el peso de las decisiones que tomaron, por fin pudiera caminar con ligereza. Una noche, me encontré con mi nuera en el pasillo. Evitó mi mirada, pero su voz temblorosa rompió el aire. Lo sabías desde el principio, ¿verdad? Le respondí con una simple mirada. Porque a veces, una mirada dice más que 1000 palabras. Apartó la vista, y en esa mirada vi el comienzo de la caída. La semana siguiente llegaron las primeras llamadas. El banco bloqueando las cuentas, el abogado solicitando una reunión. Mi hijo mayor intentó disimularlo, pero la ira lo delató. Entró en la cocina, con los ojos inyectados en sangre, y me preguntó qué había hecho. Nada que no hayas empezado ya, le respondí. Gritó, pero no le oí. Seguí lavando los platos, con la calma de quien comprende que el poder, cuando regresa, no necesita exhibirse, basta con sentirlo. A partir de ese momento, todo empezó a encajar. Las mismas personas que me habían llamado vieja ahora me miraban con temor, en cierto modo, con respeto. Era como si por fin vieran a la mujer que siempre había estado ahí, bajo las arrugas, tras la paciencia. Y quizás sea este el momento en que quienes siguen esta historia comprenden algo más profundo. Cuando subestiman a una mujer silenciosa, solo cavan su propia tumba. Esa noche, mientras caminaba hacia el porche, noté algo curioso. La luna estaba llena, enorme, iluminando hasta las sombras más persistentes del jardín. Y era imposible no pensar que el tiempo es sabio, no borra la injusticia, solo espera el momento preciso para revelarla. Me quedé allí, mirando al cielo y respirando el aire frío, sintiendo como el peso se aliviaba poco a poco. Sabía que las consecuencias aún estaban por llegar, que su caída sería pública, inevitable. Pero por ahora, este silencio bastaba. Un silencio puro, de victoria discreta, donde cada persona que escuchara esta historia podría sentir el impulso de dejar su propia huella, un pensamiento, un recuerdo, algo que dijera, entiendo lo que es ser subestimado y sobrevivir con dignidad. El viento arreció y las cortinas danzaron suavemente, como si el mundo entero las observara. Y yo, en silencio, permanecí allí, ya no esperando justicia, sino contemplando el suave murmullo de quienes por fin han aprendido a vencer sin necesidad de gritar. En los días siguientes, la casa fue perdiendo gradualmente los sonidos de la rutina. Las risas forzadas en el almuerzo, el arrastrar de las sillas, incluso los portazos. Todo se volvió apagado, casi tímido. Era como si el aire hubiera aprendido a caminar de puntillas. Evitaban cruzarse conmigo. Y cuando lo hacían, había algo nuevo en sus ojos, el miedo a ser vistos. No por mí, sino por ellos mismos. El silencio, que una vez me fue impuesto, ahora les pertenecía. Lo oí en sus voces temblorosas, en sus pasos vacilantes, en sus intentos por ocultar lo inevitable. El banco los había llamado. El abogado insistió. Y la verdad, la que había esperado años en la oscuridad, finalmente caminó con la frente en alto por los pasillos. No necesité hacer nada más que observar. Fue como ver el reflejo de una tormenta que no necesité provocar, solo reflejarla. Una mañana, encontré a mi hijo mayor en la sala, con la mirada perdida y el rostro abatido. Sostenía uno de los papeles que había enviado el abogado. Me miró y dijo con voz ronca: «Destruiste a tu propia familia». Solo sonreí, porque, en el fondo, aún no comprendía que yo no había destruido nada, simplemente había dejado que la verdad siguiera su curso. La destrucción no era mía. Era obra del silencio que me obligaron a tragar durante años. El mismo silencio que ahora los envolvía. Mientras hablaba, me di cuenta de que no había arrepentimiento en su tono, solo ira. Ira por haber sido descubierto, ira por haber perdido el control. Y eso me hizo comprender algo que nunca antes había entendido. Algunas personas no piden perdón porque lo sientan de verdad, sino porque las han descubierto. Y esa diferencia es lo que distingue a quienes cambian de quienes solo fingen. El día transcurrió lentamente, y por la tarde volvió a llover. Me senté junto a la ventana y observé las gotas que resbalaban por el cristal. Cada rastro de agua reflejaba parte de lo que sentía, libertad y soledad entrelazadas. Porque, aunque se había hecho justicia,
Nada borra el vacío que deja la decepción. Es extraño como la verdad, incluso cuando nos salva, también nos hiere. A veces me preguntaba si valía la pena. Si revelarlo todo justificaba el precio de ver a mis propios hijos como extraños. Pero entonces recordaba las palabras de mi madre: el respeto, una vez perdido, es lo que más cuesta recuperar. Y por eso elegí el camino más difícil, el de mantenerme en pie, incluso cuando todos esperaban que cayera. Esa noche, preparé té y me senté en la oscuridad de la habitación. Las sombras se proyectaban en las paredes como viejos recuerdos. Había una extraña paz, hecha de cansancio y victoria. El sonido de la lluvia se mezclaba con el tic-tac del reloj, y cada segundo me recordaba que el tiempo, cuando es justo, ni se apresura ni se demora, simplemente observa, como he aprendido a hacer. El menor bajó las escaleras. Se sentó a mi lado sin decir nada. Nos quedamos así unos minutos, hasta que murmuró: ¿sigue siendo mi madre? Era una pregunta sencilla, pero llena de significado. Lo miré y respondí: sí, pero ahora soy la mujer que intentaste borrar, y que sobrevivió. No respondió. Simplemente bajó la cabeza. El sonido de la lluvia llenó el silencio que siguió. En los días siguientes, la noticia empezó a circular. La gente comentaba, los rumores corrían como la pólvora, la verdad se extendió como la pólvora. La sociedad, que antes me miraba con lástima, ahora me miraba con asombro. Y, en cierto modo, con respeto. No el respeto forzado y cortés de quien finge amabilidad, sino ese respeto silencioso, el que nace del reconocimiento. El respeto que surge cuando alguien se da cuenta de que te enfrentaste al fuego y saliste ileso. Aún así, algo me inquietaba. En medio de toda esta reconstrucción, una duda susurraba en los momentos más silenciosos. ¿Hasta qué punto vale la justicia cuando se consigue a costa del amor? No tenía respuesta. Quizá porque el amor y la justicia nunca van de la mano. Uno exige entrega, la otra, distancia. Y, por mucho equilibrio que hubiera logrado, aún existía un vacío entre ambos. Esa noche, el viento volvió a soplar, azotando las ventanas con fuerza. La cortina se movía como si el pasado aún intentara entrar. Cerré los ojos y respiré hondo. El sonido de la tormenta ya me resultaba familiar, casi reconfortante. Sabía que pasaría, como todas las demás. Pero en el fondo, algo me decía que lo que estaba por venir sería diferente. Ya no se trataba de dinero, ni de poder. Se trataba de lo que quedaría cuando el último secreto saliera a la luz. Y sentí, con la precisión de quien ha aprendido a escuchar el silencio, que aún quedaba un último secreto por descubrir. En los días posteriores a la tormenta, la casa parecía respirar un aire nuevo, más ligero, pero también más frío. Cada rincón guardaba ecos de lo sucedido, como si las paredes aún intentaran comprender el cambio. Los retratos enmarcados lucían distintos. La misma sonrisa congelada de otros tiempos ahora envolvía una silenciosa ironía. Era extraño darse cuenta de que el amor, cuando está herido, permanece, pero se transforma. No desaparece. Simplemente te conviertes en un observador. Mi hijo menor empezó a evitar las miradas ajenas. El mayor, por orgullo, intentaba actuar como si nada hubiera pasado, pero yo veía la rigidez en sus hombros, el cansancio en su rostro. La gente puede ocultar lo que ha hecho, pero el cuerpo no miente. Cada gesto suyo era una confesión. A veces lo veía de lejos, sentado en el patio, con la mirada perdida en el vacío, y me preguntaba si por fin había comprendido lo que significa perder la confianza de una madre. Es una pérdida irreparable. Es como intentar pegar un espejo con las manos desnudas. El reflejo regresa, pero siempre roto. En el vecindario no paraban de chismorrear. Los rumores se multiplicaban como el viento en un día seco. Y, curiosamente, a nadie parecía sorprenderle. Decían que el dinero cambia a las personas. Nunca lo creí. El dinero no cambia a nadie, solo revela lo que siempre ha estado oculto. Y lo que mis hijos me mostraron fue algo que quizás siempre había estado ahí, latente, esperando una oportunidad para despertar. Una tarde, fui al jardín que yo misma había plantado. La tierra, aún húmeda por la lluvia, exudaba un aroma a vida. Toqué las hojas de uno de los viejos rosales y me di cuenta de que, incluso después de todo, seguía floreciendo. La belleza perduraba. Pensé en cómo la naturaleza posee esta sencilla sabiduría,
pierde, se marchita y renace. Y quizá eso era lo que estaba aprendiendo ahora, a renacer en mi propio abandono. Pero había algo que aún me inquietaba. Un pequeño detalle olvidado. El abogado había mencionado un movimiento reciente, algo que no figuraba en las pruebas iniciales. Un nombre distinto, una dirección fuera de la ciudad, una transacción realizada poco antes de que todo saliera a la luz. Era como un hilo suelto en una tela que parecía demasiado completa. Y aprendí a no ignorar jamás los hilos sueltos, siempre conducen a un secreto. Durante días intenté apartar ese pensamiento. Me repetía que ya era suficiente, que lo hecho está. Pero el silencio de la casa, ahora tan vacía, me devolvía a la duda. Por las noches, me levantaba, iba al despacho, encendía la lámpara y volvía a abrir los papeles. Allí el sonido del reloj parecía más fuerte. Las sombras se movían en las paredes y sentía el mismo escalofrío de siempre, el que precede al descubrimiento. Fue entonces cuando noté una coincidencia que no era casual. Un nombre repetido en distintos documentos. Un apellido que conocía, pero que no esperaba ver allí. La esposa de mi hijo mayor. El rostro dulce, las palabras ensayadas, la voz siempre amable. Ella también estaba involucrada. Y no solo como cómplice, sino que era la mente maestra detrás de todo. Por unos segundos, sentí que la tierra daba vueltas. No era ira lo que sentía, sino una tristeza profunda, casi ancestral. Una mujer herida por otra mujer. Ese es un dolor distinto. Más silencioso, más amargo. Porque, en el fondo, le había creído. Quizás incluso más que a mis propios hijos. El recuerdo de cada uno de sus gestos volvió a mi mente con una claridad cruel. El cuidado exagerado, los halagos, los abrazos que duraban medio segundo más de lo debido. Fue una actuación perfecta. Y yo, distraído por los achaques de la vejez, compré una entrada en el patio de butacas. Me recosté en el sillón, con el documento en las manos. El papel temblaba ligeramente entre mis dedos, no por fragilidad, sino por la conmoción. Afuera, el viento arreció, sacudiendo los árboles. Era como si el mundo entero respirara al unísono conmigo, en un ritmo tenso. Miré a mi alrededor y comprendí que estaba a punto de cruzar un punto sin retorno. El plan que parecía concluido, en realidad, solo iniciaba una nueva fase. Aún no sabía qué haría, pero sabía que el siguiente paso no estaría impulsado por el dolor, sino por la claridad. Porque hay un tipo de poder que solo se encuentra cuando se pierde todo, y el mío estaba regresando, más agudo que nunca. La lámpara parpadeó y la habitación se sumió en la penumbra por un instante. Me quedé allí, inmóvil, respirando profundamente. Sabía que esta revelación lo cambiaría todo de nuevo. Y mientras el reloj avanzaba, una certeza creció en mí. La verdad aún no había terminado de hablar. La noche siguiente transcurrió en un silencio casi sagrado. Un silencio que precede a la verdad, denso, tenso, inevitable. La habitación aún conservaba el olor a papel viejo y el sutil perfume de las flores que había recogido esa mañana. En el centro de la mesa, el documento permanecía abierto, como una herida expuesta que ya no temía mirar. Su nombre brillaba bajo la luz amarillenta de la lámpara, frío y nítido como una hoja afilada. Me quedé allí de pie durante largos minutos, observando aquel trozo de papel que encapsulaba años de ingenuidad. Era extraño pensar que el golpe final no provino de mis hijos, sino de una mujer que aprendió a sonreír mientras cavaba la tierra bajo mis pies. Me pregunté cuántas veces ensayó aquella dulzura, cuántas veces me observó con la mirada calculadora de quien espera el momento preciso para atacar. Pero, al mismo tiempo, comprendí que ya no había lugar para la ira. El tiempo ya había desvaído el odio, dejando solo el sabor puro de la claridad. Me levanté, doblé el papel y lo guardé en el collar de mi madre, el mismo que tantas veces me había protegido. Era simbólico, un recordatorio de que las historias de las mujeres de mi familia siempre estuvieron marcadas por las cicatrices, pero también por la inteligencia. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana con una luz distinta. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo de lo que estaba por venir. Solo sentí que tenía una dirección clara. Me puse un vestido sencillo, me recogí el pelo y fui al despacho del abogado. Le conté todo, cada detalle, cada nombre, cada mentira, susurrada con voz dulce.
Me miró en silencio durante unos segundos antes de decir, «Sabes que cuando esto salga a la luz, nada volverá a ser igual». Estuve de acuerdo, porque esa era precisamente la intención. Esa tarde decidí que la verdad no solo se revelaría, sino que quedaría expuesta. Claramente, públicamente, sin lugar a dudas. El mismo escenario con el que me menospreciaban sería ahora el lugar donde se inclinarían ante su propio reflejo. No necesité gritar ni amenazar. Simplemente entregué los trajes a quienes siempre anhelaron la verdad. El resto, como siempre, lo diría el tiempo. Días después, los periódicos empezaron a informar sobre el escándalo financiero. El nombre de la empresa de mi nuera, la misma que se usó para mover parte de mi dinero, aparecía en todos los titulares. Mis hijos, profundamente involucrados, intentaron defenderse, pero ya no había argumento alguno que pudiera sostener lo que se había vuelto demasiado evidente. La caída fue rápida, casi silenciosa. La sociedad, que antes me veía como una anciana frágil, ahora me llamaba la mujer que desmanteló con elegancia el imperio de mentiras. Y quizá ese fue el punto de inflexión más profundo. No gané mediante la venganza, sino mediante la claridad. La justicia no llegó con ruido, sino con luz. Una luz que atraviesa toda oscuridad y revela lo que siempre ha estado ahí, esperando ser visto. Cuando todo terminó, regresé al jardín. Las rosas estaban en flor y el aire olía a tierra húmeda. Me senté en el banco de piedra y sentí el sol calentarme las manos. Había cansancio, sí, pero también una paz que no proviene de la victoria, sino de la restitución. Recuperé más que dinero, recuperé mi nombre. Mientras observaba el suave movimiento de las hojas, pensé en cuántas mujeres envejecen siendo tratadas como invisibles, cuando en realidad son ellas quienes, en silencio, sostienen el mundo. Cuántas han sido tachadas de frágiles, lentas, incapaces, y sin embargo, siguen adelante, tejiendo planes con la delicadeza y precisión que solo la madurez enseña. Por eso, si esta historia te ha conmovido de alguna manera, si te ha recordado una fortaleza que el tiempo ha intentado borrar, deja una señal, no por mí, sino por todas las mujeres que siguen luchando con dignidad. Porque cada gesto de apoyo, por pequeño que parezca, es una forma de decir, yo también elijo no callar. Hoy, al recorrer la casa, siento el peso de los recuerdos, pero también el brillo de algo nuevo. El miedo se ha ido. La soledad ha perdido su tono amargo. Y lo que queda es un silencio distinto. Un silencio lleno de orgullo. Miro esas manos a las que llamaban viejas y veo en ellas lo que realmente son. Manos que construyeron, que sostuvieron, que supieron esperar. Manos que nunca necesitaron permiso para volver a empezar. Y así concluyo esta historia, no con gritos ni lágrimas, sino con una sonrisa serena. Porque ahora lo sé, no hay edad para reclamar lo que te pertenece. Y cuando el respeto recupera su lugar legítimo, el mundo aprende, una vez más, que ninguna mujer es insignificante cuando recuerda quién es.